Buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos mucho su presencia. Este año, el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, SIGRAS, de la Universidad de Costa Rica, cumple su 50 aniversario. Es por ello que estamos realizando una serie de actividades en las cuales estamos presentando, entre otras cosas, un ciclo de conferencias virtuales. El día de hoy vamos a observar una presentación acerca del concepto de cadena seca para evitar pérdidas de calidad en semillas, granos y otros productos por alta humedad. Esta charla estará a cargo del doctor Luis Barbosa y en general todas estas presentaciones se enmarcan bajo el tema general de la actividad sobre granos y semillas de calidad, seguridad alimentaria para la comunidad. El doctor Luis Barbosa es profesor e investigador de la Escuela de Agronomía en el programa de posgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales y también en el SIGRAS de la Universidad de Costa Rica. Es graduado de la carrera de Agronomía también de esta universidad. Sus estudios de posgrado los orientó hacia la biotecnología y el mejoramiento genético de plantas. Dentro de los capítulos de su tesis de doctorado, utilizó el uso de imágenes digitales para evaluar la germinación en distintas accesiones de Arabidopsis y asociar dichas características también al genoma con el fin de entender la regulación genética. Después de sus estudios, continuó en la misma línea de investigación, pero en este caso en cultivos como arroz, frijol y papaya. Tiene experiencia en el análisis de datos mediante el uso de R, también en el análisis de imágenes y mediante, en este caso, programas como ImageJ, el uso también de técnicas moleculares, mapeo en QTLs y GWAS. También le ha interesado la conservación de semillas utilizando conceptos como cadena seca, que es el que vamos a observar el día de hoy. Ha fungido además como director del SIGRAS durante el periodo 2017-2019 y luego del 2021 hasta la fecha. También formó parte de la Junta Directiva de la Oficina Nacional de Semillas. A continuación vamos a iniciar con la charla y posteriormente pasaremos a la sección de consultas. También pueden agregar sus consultas a través del chat y con mucho gusto las responderemos una vez finalice la charla. Pasamos ahora con el doctor Barbosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie, por la presentación y también muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en la tarde y que nos están acompañando también en este ciclo de conferencias en el marco de las celebraciones del 50 aniversario del SIGRAS. Como Stephanie bien lo mencionaba, en esta tarde les quiero hablar de lo que es el tema de cadena seca y sobre todo enfocado a lo que sería evitar pérdidas, lo que sea granos, semillas y también otros productos. Yo quería primero empezar con algún tipo de reflexión y es de por qué, si las semillas son tan importantes, ¿por qué llegamos a perder la viabilidad en las semillas? Y las semillas son importantes porque son el inicio de un sistema productivo. Una semilla de buena calidad definitivamente va a ser crucial para lograr una productividad. Por supuesto que hay un montón de factores que suman para llegar a esa productividad final, pero es un insumo vital. Pero aparte de eso también las semillas tienen la propiedad de preservar lo que es la variabilidad, la biodiversidad. Entonces de ahí es que se vuelven materiales sumamente valiosos. Digamos, uno puede estar mejorando, haciendo los mejores materiales, pero si esos materiales no llegan a germinar, entonces no van a ser realmente útiles. De ahí, la otra pregunta que les quería dejar para que lo piensen un poco es ¿cuántos años puede estar almacenada una semilla y que ésta pueda germinar? ¿Cuántos años se les ocurren? ¿1, 2, 3? No sé, piénselo un poco.
Pero les comento que dentro de un proyecto que estamos realizando en conjunto con el CATIE, con el CIAD en Colombia, y por supuesto acá en la Universidad por medio del SIGRAS, estamos evaluando un panel de semillas que estuvieron almacenadas por 30 años. Y por supuesto que estuvieron almacenadas en condiciones óptimas de congelamiento, pero les puedo compartir que más de un 80% de todas las accesiones que hemos evaluado han logrado germinar en más de un 80%. Entonces imagínense, esas semillas estuvieron 30 años almacenadas y lo lograron germinar. Eso es importantísimo porque nosotros, dentro de al menos los que trabajamos en el tema de semillas, tenemos que velar, sobre todo si es orientado a preservar variabilidad, enfocarnos a poder dejar material para dentro de muchos años más. No solo pensar en lo que vamos a estar utilizando en el día a día, pero de veras pensar mucho en el material que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Y con todos los cambios que hay, cambio climático, presiones de distintos tipos, necesitamos poder preservar esa variabilidad. Con esto les comento y también por ahí veo que está también enlazado el doctor Bradford, nos visitó en el SIGRAS en el 2019 y es la persona que ustedes pueden ver acá. Y el doctor Bradford en ese momento nos visitó porque estábamos con el proceso de planeación estratégica del SIGRAS, entonces fungió como un par académico externo. Pero resulta que el doctor Bradford inmediatamente al indagar, al estar haciendo evaluaciones del quehacer del SIGRAS, se dijo, momento, yo tengo que contarles algo que estamos desarrollando en ese momento y que yo creo que es muy importante para ustedes y es este concepto de cadena seca. Entonces, básicamente lo que nos comentó el doctor Bradford es un principio que mucho se resume en esta figura que ustedes ven acá de la izquierda. En esta figura, que es de una de las publicaciones de él, del 2018, en este eje que ustedes ven acá, se ve lo que es el contenido de la humedad. En este caso, utiliza como ejemplo el maíz. Después de eso, en este otro eje pueden ver lo que es la humedad relativa en equilibrio y después la temperatura. Pero entonces vean acá lo interesante de esta figura. Acá se indica que hay un porcentaje de contenido de humedad de la semilla y una humedad de equilibrio bajo la cual se van a desarrollar bacterias, hongos e insectos. Eso, vean que se amplía en rangos, por ejemplo, de 70, 98% de humedad relativa, pero conforme vamos bajando en la humedad relativa, también va a ir bajando el contenido de humedad. Vean que hay un porcentaje bajo el cual los microbios y los insectos ya no se desarrollan y de ahí estamos hablando en una humedad relativa de 30%. Esto es importantísimo porque las condiciones tropicales de nuestro país hacen que siempre la humedad sea alta. En muchos de los lugares donde ustedes van, vamos a estar 70, 80 y depende por supuesto del momento en que fluctúe en el día. Pero somos un país tropical, vean las condiciones de ahorita, totalmente húmedas y así ya llevamos varios días. Entonces son condiciones ideales para que hongos e insectos se desarrollen. Entonces, si ustedes lo ven acá, vean que el margen de temperatura sí es muchísimo más amplio. Sí hay algunos márgenes de temperatura donde ya empieza a disminuirse también, pero de esta figura uno puede concluir que el contenido de humedad es un factor crítico y sobre todo yo diría que es sumamente importante en condiciones donde hay alta humedad, en aquellos países donde están en una región tropical como el nuestro. Acá en esta figura que también se incluía en esta publicación, entonces nos menciona un par de conceptos. Todos estamos familiarizados con la cadena fría, que es básicamente mantener fríos los alimentos, pero en este caso se promueve lo que es la cadena seca. Vean que acá él de hecho indicaba lo que es un almacenamiento que sería el mejor, que sería hacer una combinación de ambos. Sin embargo, cada uno de los métodos tiene sus ventajas y tal vez desventajas. Pero si nosotros lo vemos acá en la cadena fría, es esencial tener infraestructura y también hay que mantener esa refrigeración o esa congelación. Y eso indica también tener
que se requiere capital para invertir en los equipos y se requiere también el capital para mantenerlo funcionando. Sin embargo, en el caso de la cadena seca, una vez que ya está seco el producto y empacado, en buena teoría no deberíamos de requerir insumos adicionales. Entonces ahí es donde se vuelve interesante, sobre todo si no tenemos, digamos, fuentes de financiamiento que sean fuertes y que entonces podamos utilizar este tipo de técnicas. Ahora, dentro de lo que también se promueve en la investigación que el doctor Bradford publicó en esa ocasión, teníamos algunos indicadores de humedad, como esto que ustedes pueden ver, son algunos que son digitales, pero el otro era utilizar cartas, que ellos lo denominaron como dry cards, que tienen un indicador que permite saber el contenido de humedad en el que esté ese indicador como tal. Entonces, este tema lo voy a retomar más adelante, pero básicamente vean que acá se hace una relación entre el contenido de la humedad, en este caso de la semilla, con la humedad ambiental, que tiene una relación, pero vean que hay un contenido de humedad y una humedad relativa donde es óptima para realmente almacenar de la mejor manera las semillas o los granos. En este caso, para explicar algunos conceptos que vamos a estar hablando en esta charla, primero que todo, ¿qué es la humedad? Entonces, de forma muy resumida, podemos estar hablando que la humedad relativa es el contenido o la medida del contenido de vapor de agua en el aire. Y nosotros lo hablamos mucho, sobre todo para referirnos a la humedad relativa que tenemos acá en el ambiente. Ahora, podemos llegar también a tener una humedad de equilibrio y eso lo voy a estar refiriendo mucho en la presentación porque una humedad de equilibrio es una humedad que llega a estabilizarse cuando está en una condición en particular, en una condición hermética, cerrada. Eso entonces es una humedad en equilibrio, requiere un tiempo para llegar a estabilizarse. Por otro lado, también nos vamos a estar refiriendo al contenido de humedad que cuando yo hable de este concepto es directamente relacionado con la humedad que tenga la semilla como tal. Entonces, por eso es que esos tres conceptos van a ver que se van a presentar mucho en la presentación y por eso quería aclararlos. El tema de la humedad es crucial y es algo que siempre lo hemos venido estudiando. Por ejemplo, vean en estas imágenes que si hay un alto contenido de humedad y sobre todo en especies que sean propensas incluso a ser más susceptibles de hongos que produzcan micotoxinas, pueden ser, digamos, de mucho riesgo inclusive para la salud humana. Pero no es un secreto para ustedes que cuando hay mucha humedad, entonces va a haber proliferación de hongos y otras enfermedades, bacterias. También es muy común, y ustedes tal vez lo han experimentado hasta en sus casas, de que van a tener inclusive infestaciones con insectos. Entonces eso también se puede dar. Y en el caso de una prueba de germinación como esta acá, podemos tener semilla que está muy deteriorada y por lo tanto va a ser un lote extremo de germinación, como sería este de acá, donde las semillas no se van a desarrollar bien, no van a germinar bien, las plántulas van a ser muy deformes y después de eso, consecuentemente va a ser un problema en un sistema productivo. Acá, de lo que se sabe en todo este tema de almacenamiento de semillas, hay un par de conceptos que son cruciales y es la humedad y la temperatura. Hay una regla que es la regla de Harrington, donde se dice que la capacidad de germinación de una semilla en almacenamiento se reduce a la mitad en cada incremento de un 1% de contenido de humedad o en 6 grados centígrados en incremento de temperatura. Entonces, esta imagen que de hecho me facilitó el doctor Bradford representa un poquitito eso. Vean que acá se hace un modelaje de lo que es el periodo de almacenamiento de un lote de semillas y acá lo que es su viabilidad, su capacidad de germinar. Y básicamente lo que nosotros buscamos es que esa capacidad de germinar se mantenga por el periodo más largo de tiempo. Pero si se da un incremento en un 1% de lo que es el contenido de humedad de esa semilla o si se da un incremento en 6 grados de temperatura, vamos a empezar a tener estas disminuciones en lo que es la viabilidad.
Entonces, este es un concepto importantísimo que nosotros tenemos que ya tener en mente y que entonces son dos factores que nosotros podemos tratar de modular. Pero entonces, ¿cómo podemos llegar a entenderlos? Algo importantísimo es que todo este tipo de temática siempre ha estado en el trabajo del SIGRAS. Y el SIGRAS siempre se ha acercado mucho a lo que son comunidades velando por transferir conocimiento relacionado con este tema de preservar granos y semillas. Y eso siempre se ha trabajado en comunidades como esta que ustedes ven en Los Chiles en el año 2001 o esta en Turrialba en el año 2010, donde se acercan grupos interesados y se da capacitación con estos temas. Acá vean que inclusive hay un contenedor que en un tiempo el SIGRAS estuvo promoviendo, de hecho, lo que fue el reemplazo de oxígeno por medio de CO2 para poder disminuir también infestaciones con insectos. Entonces, por eso, este concepto de cadena seca retoma mucha relevancia, retoma un poco el trabajo que se venía haciendo también en el SIGRAS, pero ahora por medio de tecnología, que es lo que estamos abordando en esta charla. Otro concepto que es importantísimo, que yo quiero que lo tengan presente, es que según la capacidad de almacenamiento podemos estar hablando de dos tipos de semillas. Las semillas que son las ortodoxas, que son semillas que sobreviven periodos de desecación e inclusive de congelación por periodos largos de tiempo. Y las semillas recalcitrantes, que son semillas que no podemos reducir su contenido de humedad, porque ellas también rápidamente van a perder su viabilidad. Dichosamente, muchos de los cultivos con los que trabajamos pertenecen a semillas ortodoxas o pueden haber casos intermedios, pero de las semillas que más consumimos a nivel de acá del país, dentro de toda la diversidad de especies que hay, está lo que es el arroz, el maíz y el frijol. Entonces, por lo tanto, este tipo de tecnologías lo podríamos también incorporar en este tipo de especies. Ya recalcitrantes son ejemplos como ustedes lo ven acá, el cacao o por ejemplo el aguacate. El secado, entonces, en términos muy generales, nos puede ayudar a evitar problemas con hongos e insectos, sobre todo si tratamos de llegar a una humedad de equilibrio que esté en 10 y 35% de forma muy general. Eso nos puede ayudar a alargar la vida de las semillas, sobre todo cuando son semillas ortodoxas, y por supuesto que nos puede ayudar a mejorar la calidad fisiológica de las semillas. ¿Cómo determinamos entonces ese contenido de humedad? El método directo, el método que es la referencia como tal, es utilizar un horno o una estufa como este que ustedes ven acá. Eso son métodos ya muy establecidos y dentro de los principales, ¿cómo se llama? Atributos que uno tiene que saber es que dependiendo del cultivo, tiene que haber un estado de semilla, tiene que haber una temperatura específica y un tiempo de secado. En este caso, por ejemplo, estaría la teca, que la semilla tiene que estar quebrada y tenemos que secarlo a 103 grados centígrados por 24 horas. En el caso del arroz, frijol, el maíz, la semilla tiene que estar molida, la vamos a secar por 130 grados y eso lo podemos hacer por un periodo de 2 horas. En el café, la semilla puede estar entera, la temperatura de secado 103 y tiene que ser por 18 horas. Y una vez que entonces tenemos esa masa seca, básicamente se utiliza una fórmula para sacar el porcentaje del contenido de humedad que tiene basado en el contenido inicial cuando estaba húmeda esa semilla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no todos van a tener la capacidad de tener un horno para llegar a hacer este procedimiento. También dependiendo de las diferencias que uno quiera observar en el contenido de humedad, va a requerir de balanzas muy precisas también. Entonces eso le va a incrementar realmente el costo a alguien que lo quiera hacer. Sin embargo, sí que quede claro que este es el método de referencia como tal. Hay ahora otros equipos que son basados en capacitancia, como este que vemos acá, o inclusive basados en determinación de actividad de agua, como esta sonda que vemos aquí. Y en este caso son equipos muy prácticos porque se pone la muestra, como esta que ustedes ven acá, que son frijoles, y después el equipo entonces la procesa y en un tiempo muy rápido, o sea, cuestión de segundos, nos va a estar dando el porcentaje de humedad. Son equipos que son capaces de poderse verificar su funcionamiento, se puede también calibrar. Entonces son equipos que son muy prácticos, sobre todo en laboratorios como los que contamos acá en el SIGRAS.
Ahora, son equipos que son más costosos, como les decía, hay que estarlos también verificando que funcionen dentro de los rangos para los cuales uno tolere, ¿verdad? Un porcentaje de error o una incertidumbre en específico. Entonces también son equipos que tal vez no son los más prácticos para cualquier grupo productivo. Ahora, las ondas son muchísimo más baratas, pero ahí nosotros estamos cuantificando lo que es actividad de agua, que no es directamente el contenido de humedad. Uno puede aplicar, hacer un modelaje, que eso lo tiene que hacer para cada especie en particular, y de ahí entonces poder cuantificar lo que sería el contenido de humedad. Pero llegamos a lo mismo, que no es una estimación directa. Después de eso requiere un proceso de validación y tenemos que trabajarlo entonces para cada especie que vayamos a desarrollar. Dentro de los métodos más indirectos, acercándonos sobre todo a lo que es más económico, podemos ver la ecuación de Cromarty, que es una ecuación que de hecho la FAO la había publicado en su momento. Y es una ecuación relativamente fácil de resolver, donde lo que tenemos acá es el contenido de la humedad en equilibrio con base en peso seco, y eso lo vamos a obtener de tener esta parte de acá, que sería 1 menos el contenido de aceite de la semilla. Eso es algo que tenemos que saber. Acá en el SIGRAS, por dicha, estamos desarrollando también diferentes métodos, sobre todo por medio de las investigaciones de la doctora Andrea Irías, donde para diferentes especies hay ya buenos protocolos para estimar este contenido de aceite de las semillas. Esto entonces lo multiplicamos por la raíz de lo que sería menos 440 por el logaritmo natural de 1 menos la humedad relativa. Esta humedad relativa tiene que estar en fracción y es una humedad relativa que tiene que estar en equilibrio. Es una humedad relativa que tenemos que tener certeza que la muestra se incubó por un periodo de tiempo bajo el cual ya no iban a haber más cambios, para que entonces esta fórmula también nos pueda dar un dato que es más certero. Y después todo esto entonces vamos a dividirlo entre 1.1 más la temperatura a la que están las condiciones de almacenamiento, que es importante que sean constantes, dividido entre 90. Vean que de hecho lo que es una compañía que se llama Rhino, que está ubicada en Tailandia, ellos tienen este tipo de recipientes, que vean que es un recipiente sellado. Es importante que sea totalmente hermético, donde adentro tiene entonces un indicador de la humedad como tal de ese recipiente, y entonces que le puede ayudar a uno a hacer una estimación. Esto el doctor Bradford lo publicó en mayor detalle. Para los que tengan interés pueden consultar esta publicación. Y acá nos enseñan esta figura un concepto que es muy importante, y es el de los isotermas, o sea, que es esta relación que hay entre el contenido de humedad en la cual está, ¿verdad? Imagínense ese recipiente que veíamos, él va a tener un contenido de humedad, y la relación que tiene con el contenido de humedad de la semilla como tal, o sea, la humedad relativa con el contenido de humedad de la semilla. Vean que eso va a variar mucho dependiendo del contenido de aceite, y era un poquitito lo que veíamos en la ecuación anterior. Por ejemplo, vean que acá en el caso de maní, el isoterma es mucho más diferente que en el caso de maíz. El maní es una especie que tiene un alto contenido de aceite, y por lo tanto es algo que tenemos que entonces conocer. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que si nosotros conocemos esa humedad relativa en equilibrio a la que está nuestra muestra de semillas almacenada, podemos estimar entonces lo que es el contenido de humedad de una forma muy rápida, y también a un costo que es muy económico. Les enseño de nuevo esta diapositiva, porque si ya nosotros no tuviéramos un indicador de humedad digital como tal, entonces lo que podemos utilizar es estas cartas, que eran las que le hablaba al inicio. Y estas cartas, ¿por qué es importante? Porque nosotros tenemos que conocer a qué humedad estamos almacenando nuestras semillas. Pero si nosotros no tenemos un método para cuantificarlo como tal, no podemos estimarlo. Entonces, por eso es que estas cartas son un llamado de atención. Estas cartas sirven de una forma de hacer conciencia casi, de decir, sí, estoy almacenando bien mis semillas, o definitivamente tengo que ver cómo entonces procedo con secarlas, porque el indicador es un indicador que él cambia de color, o sea, en varias, o sea, él puede hidratarse, deshidratarse, hidratarse, deshidratarse, que él va a estar funcionando.
Pero después de eso, sobre todo nos enseña de forma muy general, si estamos almacenando bien, si sobre todo el indicador se mantiene en una condición seca, o si no estamos almacenando tan bien, que sería tener esta coloración un poco más rosada, donde nos indica que la humedad es muchísimo más alta. De ahí, lo que sería un cuadro de decisión es que tenemos nuestros granos o nuestras semillas. Vean que hay una condición seca, que es la que tenemos por acá, otra condición húmeda, pero si estamos en una condición que es por debajo de 65% de humedad relativa de equilibrio, entonces podríamos estar diciendo que estamos en una condición seca y por lo tanto podemos llegar a empacar. Muy importante que ese empaque sea sellado, o sea, que él esté a prueba también de poderse humedecer, o sea, que él mantenga seco básicamente nuestras semillas o nuestros granos. Si no está seco, entonces tenemos dos opciones. Podemos secar a lo que es una condición ambiental. Vean que si fuera el día de hoy, al menos acá en las condiciones de San José, no podríamos hacerlo. O sea, básicamente estamos en temporada lluviosa, entonces no podríamos hacerlo. Si sí pudiéramos hacerlo, podríamos hacer secado por medio del sol, con mucho cuidado, por medio de aire. Sobre todo en el caso de las semillas, hay que tener cuidado de no sobreexponerlas para que no vaya a haber daños tampoco por calor. Pero si no podemos, entonces tenemos que recurrir a ver si tenemos equipo para poder secar o si podemos utilizar algún desecante. Y entonces, si lo podemos utilizar, básicamente podemos seguir en esta cadena para llegar por lo menos a ese 65 de humedad relativa en equilibrio y de ahí llegar al empaque y ya poder entonces transportar y almacenar. Sin embargo, vean que si aquí es no, básicamente llegamos a un punto que no vamos a movernos más y vamos a empezar a tener problemas porque podemos empezar a perder entonces nuestros productos. ¿Cómo bajamos esa humedad? Pues existen equipos y estas son unas fotos que me compartió mi compañero Andrés Monge, donde él había realizado una gira donde me compartió estas fotos de estos hilos secadores, que es genial que también el país cuente con este tipo de infraestructura, pero tal vez es una infraestructura que para escalas pequeñas no va a ser útil y tal vez también pueden haber grupos productivos que tal vez no puedan costear o que no vayan a necesitar este equipo de esta magnitud. De ahí es que también podemos utilizar lo que es la zeolita y es otro componente clave de la tecnología que tiene este concepto de la cadena seca. La zeolita es una arcilla, pero es una arcilla muy interesante porque ella puede hidratarse y deshidratarse. Y ese proceso se puede reutilizar. O sea, uno puede, si en algún momento ella ya absorbe mucha agua, entonces se inactiva, nosotros la podemos secar por medio de horno y entonces volverla a activar. Y algo que tiene también este material es que puede absorber entre 20 y 30% de su contenido de su masa como tal. Y también es muy eficiente en contenidos, en absorber contenidos de humedad muy bajos. Y eso es algo muy importante, sobre todo en las semillas que tienden a tener estas características. Uno de los ejemplos que también lideró, de hecho, fue de Denise Costich. En ese momento ella estaba trabajando en el CIMMYT. Era probar este concepto de conservación de semillas en una comunidad, en comunidades rurales en Guatemala. Y el diseño experimental de ellos, para hacer una historia larga, un poco corta, es que utilizaron semillas, sobre todo acá, estas son semillas de maíz, donde utilizaban una bolsa que era una bolsa porosa. Después de eso utilizaron un recipiente cerrado y después de eso utilizaron un recipiente cerrado que fue incubado con zeolita por un tiempo. Vean acá que si ustedes ven las tarjetas de ellos de indicadores de humedad, está todo rosado, entonces significa que está húmedo. Después de eso, aquí el recipiente está cerrado, está hermético, pero también está rosado. Pero acá ya se empiezan a ver las diferencias. Que vean que está azul, entonces indica que hay una humedad relativa más idónea para almacenar esas semillas. Para irnos a los resultados principales, vean que ellos reportan nuevamente de este mismo diseño que acabamos de ver, los porcentajes de emergencia de esas semillas. Y si ustedes lo ven acá, vean que 3 meses después pueden observar que en el recipiente que era hermético, tratado con la zeolita,
era el recipiente que presentaba el mayor contenido de germinación, que le presentaba la mayor emergencia. Y eso se repitió en diferentes localidades. Y si eso lo vemos a 6 meses, porque vean que la respuesta ya se veía en poco tiempo, 3 meses es poco tiempo realmente para la vida que puede tener una semilla. Ya a los 6 meses, vean que también se veía esa misma tendencia, inclusive muchísimo más marcada en otras localidades. Entonces, de forma muy general, uno podría concluir con esta figura que era beneficioso hacer el tratamiento con este desecante. Ahora, para ir entrando ya en la otra parte de la charla, es que les quería también contar un poquitito de las experiencias que hemos tenido con este tema. Y nosotros empezamos a conocer lo que fue la Zeolita, o al menos la recibimos aquí en el SIGRAS en el 2019, y eso fue justo después de la visita que tuvimos del doctor Bradford, y empezamos a trabajar con 20 kilos de Zeolita, que yo siento que fue como haber tenido 2 toneladas, porque la Zeolita se reutiliza mucho. Entonces, con esos 20 kilogramos pudimos hacer una serie de experimentos que incluso nos permitió compartir material con otras personas interesadas, y de esa forma entonces avanzar un poquitito con este tema de la cadena seca. Nosotros lo probamos inicialmente en lo que fue secado de semillas de papaya, de arroz, de frijol. Hicimos también algunas pruebas con lo que fue maní, y también nos ayudó mucho para hacer algunos isotermas de absorción y desabsorción. Vean que para que tengan una indicación del potencial de secado, este es en el caso de papaya, que iniciábamos con semilla totalmente húmeda que poníamos a incubar en un recipiente cerrado con zeolita. Y vean que al cabo ya cercano de 50 horas, 55 horas, ya llegábamos a un equilibrio, que ese equilibrio ya había secado, o al menos se reportaba más de un 50% de la pérdida de agua que tenía esa semilla que estaba totalmente hidratada al inicio. Y cuando llegábamos a este punto, llegábamos a una humedad cercana de 4.6, que ya es una humedad relativamente baja. Eso es uno de los cuidados que tenemos que tener con este tipo de tecnologías, que a nosotros nos interesa secar, pero tampoco hacer un secado excesivo, porque eso también puede ser perjudicial para las semillas. O al menos la práctica que hemos tratado de hacer es que una vez que secamos y vamos a reutilizar las semillas, entonces dejamos que se equilibre por lo menos 1 o 2 días a las condiciones de humedad ambiental en la región en la que se vaya a sembrar la semilla. De acá, me disculpan que esta diapositiva no se ve bien, pero fue lo único que no me dio chance de actualizar para presentarles hoy en la tarde. Pero acá, básicamente, lo que ustedes van a ver es la humedad en equilibrio, de lo que esta sería en papaya también. Y después el contenido de humedad en este eje Y, y acá lo que ven es el ajuste acá en rojo de la ecuación de Cromarty. Esta fue una figura que de hecho me ayudó a hacer Pedro Bello, que Pedro es colaborador del doctor Bradford. De acá lo que ustedes pueden ver es que este tipo de ajuste de la ecuación de Cromarty funciona muy bien para diferentes especies. De hecho, ahorita nosotros estamos en el proceso de intentar publicar un trabajo con lo que es la especie Miroxylon, que es utilizando también este tipo de concepto. Pero es lo mismo que les decía ahora, que teniendo este ajuste, entonces nosotros podemos hacer una estimación indirecta del contenido de humedad, básicamente conociendo solo la humedad a la cual está almacenada una muestra de semillas. Entonces, lo que se ha hecho en papaya, por ejemplo, es que se tiene las semillas y se tienen en una bolsa que sea porosa, como en esta que ven acá. La zeolita se pone en el fondo, la zeolita se puede dosificar. Eso es algo que es importante. Yo no sé si lo ven ahí en la cámara, pero acá lo estoy presentando. O sea, que en este caso le dicen perlas de zeolita, pero son de materiales que son muy fáciles de manipular, y que entonces uno puede también dosificarlo. Y eso es algo que también el doctor Bradford lo tiene muy desarrollado en diferentes hojas y también varios cálculos para trabajar con eso. Pero de forma muy general, vean que se inicia acá, donde en este caso la tarjeta está totalmente húmeda, y al cabo de un día, si no me equivoco en este caso, llegábamos ya a empezar a tener un efecto en lo que es el secado. Y acá lo vemos en el indicador de lo que es la humedad relativa en equilibrio, al menos en lo que está acá adentro. Y la tarjeta ya está en una condición más azul, que es lo que estamos buscando. Una vez que llegamos a esto, básicamente la semilla se agarra, se empaca, y podemos seguir utilizando la caja para secado con muchas otras cosas más. La zeolita la podemos seguir reutilizando.
hasta tanto ella esté activa, o sea que todavía tenga esa capacidad de absorber agua. También hemos venido probando recipientes. Hay comunidades que les interesa mucho no utilizar nada plástico, por ejemplo. Entonces hemos estado probando recipientes y acá en el Sigras tenemos una cámara que está a 98, 99% de humedad relativa y a 30% a 30 grados centígrados de temperatura. Entonces es una humedad muy, muy fuerte, una condición muy fuerte para al menos una semilla rápidamente perdería su viabilidad. De hecho, es la cámara que utilizamos para germinación de cierto grupo de especies. Pero vean que hay frascos que funcionan súper bien, frascos que son muy económicos, que en esas condiciones se van a mantener totalmente, o sea, se va a mantener seco, no va a haber ingreso de humedad. Ahora, en esta gráfica que ustedes ven acá, que de hecho me compartió mi compañero Marcelo Murillo, es que acá ustedes pueden ver lo que es la humedad relativa en este eje de acá. En este otro eje sería la temperatura, es lo que le decía ahora, que la cámara está cercana a los 30 grados. Y vean que ustedes pueden ver aquí este efecto de que la humedad requiere estabilizarse. Lo que les decía de que desde que se pone la suelita adentro, esto es un contenedor ya más grande para una capacidad de 60 litros. Vean que el contenedor llega y baja dentro de lo que nosotros hemos cuantificado de los sensores que tenemos que pueden ir dentro de estas pruebas. La suelita puede llegar a 1.5% de humedad relativa en ese recipiente. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que vean que este punto que está marcado aquí con un asterisco es el momento donde se removió la suelita y si el recipiente básicamente él no sella bien, vamos a llegar a tener esa humedad nuevamente, él va a absorber la humedad en la condición en la que esté y vean que en este caso hasta donde se llegó a este gráfico íbamos ya por 80% de humedad, o sea que sería una catástrofe básicamente. Entonces eso también tenemos que saberlo muy bien. Sepamos cómo vamos a empacar, qué materiales tenemos y si son los materiales idóneos para realmente hacer el secado y después posterior almacenamiento de esas semillas. En este caso, en el 2021, entonces tuvimos la oportunidad de colaborar con Fundecooperación por medio de un proyecto que fue parte de Adaptados, del programa Adaptados, que se llama Fortalecimiento de Capacidades en la Producción de Semillas para una Agricultura Adaptativa y Resiliente. Eso es un proyecto que se hizo en colaboración con la Oficina Nacional de Semillas y también colaboramos. Y les comparto que nosotros tuvimos, o al menos tuvimos una conversación con Denise Costich, la investigadora que desarrolló la investigación en Guatemala. Y ella una vez me comuniqué con ella y ella dijo, Luis, ¿por qué no contactas a este grupo? Y yo, ¿cuál es el grupo? Es este grupo que se llama Red San Carleña de Mujeres. Ellas trabajan con semillas y hacen eso. Y eso fue porque ella vio un reportaje en Estados Unidos donde hacían referencia a este grupo. Y yo decía, qué increíble, cómo nosotros estando acá y no conocemos a este grupo. Entonces inmediatamente googleé, los llamé, hicimos un enlace que hasta el día de hoy hemos hecho colaboraciones y es un poquitito lo que les vamos a mostrar. Pero entonces calzó un momento muy idóneo porque pudimos participar en una feria que ellas organizaron, que fue la Feria de Mujer Rural y Semilla Autóctona. Y este grupo de Red San Carleña Mujeres trabaja con semillas que ellas mismas producen y lo utilizan ya para sus productos de diferentes fines. Y es un grupo muy activo y que es un grupo súper interesante todas las cosas que logran. Entonces, en ese momento pudimos participar en esa feria, ya llevando ciertos conceptos de lo que era cadena seca, que sobre todo en la región de San Carlos es súper importante porque es una región muy húmeda y entonces de ahí empezamos a trabajar. Desarrollamos nuestros propios indicadores de humedad, o al menos no el indicador como tal, pero sí lo que era tener una herramienta que pudieran utilizar, que fuera una herramienta todavía más económica. De hecho, esta era la versión original, pero la versión ahora actual digamos, es solo un puntito y eso porque queremos maximizar o sea, queremos hacer un uso lo más eficiente posible del material para poder hacerlo llegar a las comunidades. Y este es un concepto muy simple porque se puede tener su frasco, se puede tener sus semillas, poner el indicador de humedad. Si está rosado, básicamente lo ideal sería bajarle la humedad y que llegue por lo menos a una humedad donde el indicador esté azul. Por supuesto que aquí está incubado con zeolita, pero lo ideal sería ya después de remover la zeolita, entonces poderlo utilizar. Entonces, ese indicador es algo que hemos también ido compartiendo con las comunidades.
Y vean acá que estas son algunas de las muestras que teníamos en esos talleres. Y en esta muestra, por ejemplo, acá de las personas que llevaban sus propias semillas, estos en San Carlos, vean que utilizan frijol, maíz, y vean lo bonito también que hay mucha diversidad. Vean esta otra muestra que era en Buenos Aires, que tiene sus frijoles negros. Después de eso, vean que hay frijoles rojos, hay unos frijoles que inclusive tienen ciertas pigmentaciones y ellos también los separan y los mantienen así, les mantienen esa identidad como tal. Entonces, la diversidad que está presente en esas comunidades es muy rica y eso es importante de destacar. La otra cosa es que vean que los indicadores están rosados. Entonces, ahí ya nosotros tenemos que despertar la alerta de decir, hey, tal vez podemos mejorar esas condiciones. Y algo más que nos hemos notado, que ellos nos han podido compartir, es que los porcentajes de germinación que tienen son muy bajos, a veces tan bajos como 30%. Entonces ahí es donde nosotros decimos, hey, aquí hay margen para mejorar, tenemos algunas herramientas que les pueden ayudar, pruébenlas y si las ven de utilidad, entonces nosotros podemos seguir acompañándolos en lo que se necesite y también hemos ido dando materiales. Así, desde SIGRAS, entonces también en colaboración con este proyecto, en el marco del proyecto de Fundecooperación y con la Oficina Nacional de Semillas, hicimos una serie de capacitaciones en las cuales nuestro enfoque de trabajo era que las personas llevaran sus semillas y que entonces aprendieran conceptos en sus propias semillas de cómo cuantificar la humedad, cómo utilizar la zeolita, cómo almacenar las semillas y cómo cuantificar también la viabilidad. Entonces llevábamos distintos métodos, trabajábamos en grupos pequeños, como lo ven acá. Llevábamos cierto equipo para que ellos también compararan y vieran ventajas y desventajas de los distintos métodos y ellos mismos pudieran sacar conclusiones. Y les enseñábamos inclusive componentes un poquitito más técnicos y también lo que es la parte de ya una prueba de viabilidad, lo que sería una prueba de germinación. Esto también lo llevamos a localidades como Nicoya, donde Nicoya nos encontramos grupos que manejaban mayor volumen de muestras. Entonces vean que acá están los frascos que ahora veíamos, pero vean que también ya aquí hay un recipiente que es un recipiente lechero que le denominan, pero que también nos permita entonces incrementar el volumen, que es algo que ahora estamos en proceso de prueba. ¿Cómo hacer todavía un secado de volúmenes más grandes? Y ya para ahora, lo que es el año 2022, todavía seguimos colaborando con lo del proyecto de Fundecooperación. El proyecto de Fundecooperación, a lo que tengo entendido, ya iría terminando prontamente, pero por medio del proyecto que ahora tenemos inscrito en Vicerrectoría de Acción Social y denominado Granos y Semillas de Calidad, Seguridad Alimentaria para la Comunidad, que es el mismo logo, ¿verdad?, que estamos utilizando para estas charlas, es que se llega a escenarios como este. Vean qué interesante y qué meritorio el trabajo de estos señores que están acá presentes, o sobre todo es el banco de semillas de Roger Álvarez, que es este señor que tiene acá. Estas son fotos que me compartió Andrés Monge, que él estuvo en visita la semana pasada donde ellos. Y este fue un grupo, ellos participaron en la capacitación, al menos Leonardo, me acuerdo que había participado en la capacitación de Nicoya y ya habían llevado la tecnología. De hecho, vean que aquí están las cámaras para almacenamiento de zeolita y ya estaban utilizando los indicadores. Y vean lo bonito porque para ellos las semillas tienen un valor muy importante. Las semillas ellos las intercambian, las semillas ellos la utilizan para producir su comida y vean que las tienen en forma muy ordenada, le tienen su propio lugar para que estén en las condiciones más idóneas. ¿Qué es lo que pasa con este tipo también de lugares que vean que la infraestructura es muy limitada o sobre todo acceso a equipos? Entonces, aquí es donde este tipo de tecnologías puede ser muy útiles para ciertas localidades. Y ya para ir casi cerrando, yo quería poner, o al menos puse en la charla, que se puede utilizar para preservar otros materiales. Nosotros lo hemos estado utilizando también desde que recibimos en el 2019 para lo que sería procesar muestras en distintas especies. Esta que ven acá, al menos es en papaya, para procesar muestras para extracción de ADN y posteriormente correr marcadores moleculares, y nos ha funcionado muy bien, inclusive en marcadores que son un poquitito más sensibles, por ejemplo marcadores HRM, y es muy rápido y directo porque básicamente lo que hacemos es tomar la muestra en el campo, incubarla con la zeolita en una cámara cerrada como esta
y de ahí al siguiente día ya podemos ir a procesar. Nosotros antes utilizábamos un equipo que se llama liofilizador, pero es un equipo muy costoso y es un equipo que también requiere su mantenimiento porque él requiere de una bomba para que también esté funcionando. Entonces, nos ha ayudado súper bien para procesar este tipo de muestras y aquí en estos índices de calidad, vean que no difieren de lo que es el utilizar la zeolita contra utilizar el liofilizador. Y en las concentraciones hay una variabilidad, pero eso también puede ser intrínseco a lo que es la cuantificación del equipo como tal. Pero sí les podemos asegurar muy bien que para los efectos de este tipo de pruebas moleculares nos ha funcionado de maravilla y de hecho hay una estudiante que está desarrollando más el tema para ver si eventualmente podríamos ya llegar a publicarlo teniendo datos ya más sistemáticos de todo esto que se ha realizado. Bueno, para ir cerrando, dentro de los mensajes finales y perspectivas que tenemos en este tema es que las semillas podemos decir que son legados o casi tesoros para las futuras generaciones. Entonces, si nosotros tenemos semillas como tal, tratemos de cuidarlas. Son realmente bienes que tenemos que preservar, sobre todo pensando en términos de diversidad y lo que se va a venir a futuro. Esto casi que también se podría decir que puede ser la base para nuestra seguridad alimentaria. Ese reservorio de genes que tienen los distintos materiales, si no los preservamos bien, entonces generaciones futuras van a tener materiales más limitados para trabajar. En el caso de nosotros del SIGRA, seguiremos investigando este tema y transfiriendo conocimiento en comunidades y también personas interesadas. Entonces, por favor, si alguien de los presentes le ve utilidad también o interés para algo que estén desarrollando, nos pueden contactar, pueden irse a la página web del centro o seguir en redes sociales y nos contactan y nosotros con gusto entonces podemos hacer un enlace para tratar de entender la necesidad y ver la factibilidad para colaborar. Y por último, quería agradecer a distintas personas, organizaciones, en este caso muy puntualmente a Ken Bradford, que nos ha venido dando apoyo, también nos ha venido dando acompañamiento con todo este tema de la cadena seca. Agradecer a Fundecooperación, porque por medio de Fundecooperación y la Oficina Nacional de Semillas también logramos tener una segunda compra de zeolita que nos ha permitido trabajar ya con muchísimos más materiales y poder compartir esto con las comunidades. También a Vicerrectoría de Acción Social, porque ahora le estamos dando seguimiento a los grupos de personas con los que habíamos iniciado a trabajar. Y por supuesto que estas comunidades semilleristas, que son comunidades muy campeonas y que tienen sus necesidades, pero son personas súper perceptivas, o sea, personas que están deseosas de aprender y todo este tipo de tecnologías bien lo asimilan y son muy entusiastas. Y por supuesto que esto lo desarrollamos a nivel de SIGRAS, somos un montón los que hemos estado involucrados. Pero de ahí es que también agradezco a todos los que de una u otra forma han ido aportando a este proyecto de lo que es la cadena seca. Y por último, agradecerles la atención y entonces quedo anuente a atender las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación. No sé si alguna persona tiene consultas al respecto. Sí, claro. Luis, muchas gracias por la presentación. Está muy interesante y muchísima información. Tengo una consulta que no recuerdo si ya en algún momento la hice y es, bueno, la zeolita tiene unas propiedades muy interesantes que usted mencionó, pero también hay otros productos que tal vez no tienen uso agrícola o que tienen usos diferentes en la industria o incluso en procesos químicos, etcétera, que tienen propiedades también de absorber humedad. Pienso en, no sé, cloruro de calcio o en algo otros minerales. ¿Qué ventajas tiene la zeolita? ¿O es una alternativa más? ¿O de verdad uno pues podría pensar que el grado de inercia es tal, de ser tan inerte, es de tal magnitud que es una alternativa que de verdad es poco peligrosa, es inocua, etcétera, y que por eso tiene ventajas sobre otras? Sí, gracias, Víctor. Hay otros materiales y
digamos, está ya a nivel ya químico como tal, o por ejemplo, la sílica es un desecante que al menos en mi casa yo antes lo utilizaba para secar muestras para ADN también. Sin embargo, el costo es muchísimo más alto y también yo siento que es menos práctico por también la forma de dosificación. Las comunidades, vieras, Víctor, que hay personas que ellos utilizan alternativas, por ejemplo, de las que he escuchado, ceniza, que hay gente que trata las semillas con ceniza y eso lo hacen directamente para reducir el contenido de humedad. Habían otras personas que hablaban de la cascarilla del arroz, sin embargo, no van a ser tan efectivas como es la zeolita. Y la zeolita también es un material que se mantiene muy limpio. Por ese tamaño de dosificación funciona muy bien y de ahí es que yo lo hallo muy práctico. Eh, También el material tiene esa propiedad de poderse reutilizar. Entonces, una vez que se compra, el material se reutiliza N cantidad de veces. Nosotros no hemos dejado de reactivarlo y no lo llevamos de forma sistemática, pero funciona súper bien. Y es algo que en algún momento le había preguntado al doctor Bradford también. Y era datos o sea, que la solita se mantiene, ¿cómo se llama? Ahí activa. ¿Quién sabe ya por cuánto tiempo, ¿verdad? Podrá ser, pero ya serían investigaciones que tendrían que realizarse. Yo creo que es un material sobre todo muy útil por esa capacidad de dosificación. Habría que ver ya relaciones en precio, pero definitivamente que con lo que uno puede adquirir ahora de zeolita, al menos nosotros compramos 250 kilogramos, eso es una cantidad enorme porque uno requiere muy poca cantidad para algo que permita secar. Entonces por eso yo creo que es un material muy promisorio. Es bueno valorar si hay cosas diferentes, pero nosotros todavía no hemos abordado, probado algo más. Sí, André. Luis, es una consulta que tengo, muy interesante el tema, muy bonito. Respecto al costo de la zeolita, digamos, pensando en las comunidades que ya han tenido apoyo, ¿verdad? Ha sido tal vez a través de más como una cooperación del SIGRAS, pero si ya, no sé, es algo que se quiera tener a disposición de más personas, ¿cuál es el costo del material? ¿Qué tan viable es tenerlo en el país? ¿Verdad? Pensando como ya de forma más aplicada, no sé si tenés la información de eso. Sí, eso, Andrea, a mí me gustaría, digamos, no dejarlo del todo contestado por la razón ahorita de que nosotros tenemos material, entonces si alguna comunidad está interesada, nos puede contactar. Nosotros lo que hemos ido haciendo es darles los materiales a las comunidades y cuando ya se hidratan, que entonces no lo den de vuelta y nosotros le damos reactivado. Pero es algo que sí sería el siguiente paso. Si nosotros vemos que ya hay, digamos, un interés continuo, que podríamos ver si de parte del centro, que entonces ya haya siempre disponibilidad de zeolita, porque en este caso, la zeolita tal vez el costo no es tanto el material como como el transporte. Nosotros lo compramos en una compañía que estaba en Estados Unidos, ya ellos no están funcionando, pero el material se puede conseguir desde Tailandia. Pero en este caso, por ejemplo, eran 2 estañones, entonces el envío es muchísimo más caro, eh, sobre todo por efecto, si viaja en avión, que enviarlo en barco, pero igual en barco es caro. Entonces el costo va a depender mucho de la cantidad inicial con la que se disponga. Pero ese es un siguiente paso. Por ahora, nosotros acá en SIGRAS tenemos suficiente material. Si ya en algún momento vemos que se incrementa más, entonces podemos tratar de ver cómo podemos solventar esa parte. Sí, María, adelante. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la presentación. Está muy interesante. Luis, una pregunta. La semilla tiene que estar a un porcentaje de humedad determinado, ¿verdad? O más o menos a unos rangos para que no pierda viabilidad, ¿verdad? Si baja mucho puede perder viabilidad. ¿Cómo se hace con la zeolita para manejar eso? O sea, para que no baje demasiado y que se pierda viabilidad. También porque vi que en los envases hay algunas semillas que están más cerca de la zeolita y que podrían desecarse más rápidamente que las que están más alejadas. Entonces, ¿cómo se hace para manejar eso? Sí, nosotros inicialmente
empezábamos a hacer los cálculos y nos íbamos a la parte un poco más complicada porque utilizábamos la ecuación de Cromarty. Entonces yo me acuerdo que con la gente de Papaya, nosotros llegamos, hey, tenemos que, de hecho, les había hecho una fórmula en un, ¿cómo se llama? En un Google Drive, en el cual ponían la humedad a la que estaba la temperatura y ahí ¿cómo se llama? Se resolvía la ecuación de Cromarty y entonces así lo iban estimando. Pero lo más práctico que hemos visto y que eso lo tuvimos después de una reunión con Kent Bradford fue incubar las semillas 2 días, que es lo que hacen básicamente también en Tailandia. Eso lo que se hace es, tenés tu volumen inicial de semillas, a ese volumen inicial pones un 40% de su peso en zeolita, lo incubas 2 días, revisas si el indicador de humedad ya llegó a la humedad deseada y si llegó, genial, ya ahí se termina. Entonces ahí ya no se cumple ese efecto de sobresecar, que yo no he visto, María, que sea un mayor problema. O sea, llegar ya a una sobresecación no es un gran problema porque uno osifica la cantidad de zeolita. Eso es uno. Y la otra, María, es que cuando removemos la zeolita, sí, van a quedar unas semillas que tal vez no se secaron, pero cuando ya empacas al vacío, de esas semillas van a llegar a equilibrarse. Ellas están en una condición hermética cerrada, entonces se equilibran. La dinámica de la humedad es muy interesante. A mí se me olvidó enseñárselos, que vieran ese detalle, pero en uno de los gráficos donde se disparaba la humedad para arriba, ahí teníamos dos sensores. Y siempre la humedad en un recipiente grande, la humedad de lo que está arriba es más alta que de lo que está abajo. Entonces tiene que haber como ese flujo, pero una vez que está cerrado, definitivamente ya llega a un equilibrio. Yo creo que lo principal es eliminar el exceso de humedad. Ese exceso de humedad que siempre está, vean, hasta en las localidades más secas que fuimos, la semilla estaba húmeda y estaba seco el lugar. Solo que cuando es de noche nuevamente hay humedad, ¿verdad? Entonces también hay esa fluctuación y eso es algo por eso que es importante. Y hay que verlo como un paso adicional al tratamiento de semillas. Algo rápido, incubo 1 o 2 días con la zeolita, saco y ya terminé mi proceso. Tenemos una consulta en el chat. Dice, Sí. ok, si es que no puede activar el audio, dice lo que quisiera saber es si la zeolita es tóxica o se puede usar para conservar granos para consumo humano, por ejemplo, en el caso del arroz. Sí, bueno, primero, al momento que se incuba, lo importante es tratar de que no hayan mezclas con la zeolita por razones prácticas. Cuando había recibido la zeolita, la había recibido también con una hoja de seguridad y no se refería a que fuera un problema como tal. Eso es, digamos, de la información que tengo en Tailandia, lo están utilizando muchos, se está desarrollando mucho allá y lo están desarrollando también para lo que serían granos. Entonces es algo que también no debería ser problema, al menos en la hoja no está ahí reportado en la hoja de seguridad. De acuerdo, gracias. Mucho gusto. No sé si tienen más consultas. Marcelo, adelante, Marcelo. No la escuchamos, Marcelo, si está. ¿Qué tal ahora? Ahora sí. Yo tenía interés por saber si fuese posible para las comunidades reactivar la zeolita que está hidratada. No sé bueno, la zeolita requiere temperaturas bastante altas para volverse a activar. Si eso será posible para ellos conseguirlo de manera económica, supongo que con hornos artesanales o algo similar, si existiese una vía y si se pudiese contemplar. Sí, Marcelo, ahí en ese caso, la experiencia sobre todo en el artículo que les enseñé de Denise Costich y de Filippo,
Ellos lo que utilizaban para las comunidades eran hornos de gas. Entonces esa era una forma de tener un horno que fuera económico y que también de una forma más barata pudieran reactivar la ceolita. Acá todavía nosotros no hemos dado ese paso. Lo mejor es que las personas lo pudieran reactivar. La empresa que está ubicada en Tailandia también para pequeñas cantidades inclusive recomiendan reactivarla en horno de microondas. Entonces ellos tienen ahí un procedimiento, pero realmente ya para cantidades más grandes, para lo que uno lo utiliza, tiene que requerir un horno y la activación son 2 horas a 250 grados centígrados o 3 horas a 2 grados centígrados. Nosotros no hemos hecho pruebas, podríamos hacer en el SIGGRAS bajando un poquitito más las temperaturas, pero también es práctico que sea un periodo de 2 horas, porque también hay unos periodos en que los hornos tienen que llegar a la temperatura y que también tienen que bajar. Entonces ahí también hay un tiempo de espera. Gracias. Mucho gusto. Ricardo. Ricardo. Sí, bueno, buenas tardes. Primero que todo, muy interesante la charla, muchas gracias. Mi pregunta es si las ceolitas que están usando, no sé si sabe el tamaño de poro que tienen, si es de 3 Armstrong o un poco mayor. No, Ricardo, vieras que eso sería súper interesante estudiarlo un poquitito más en detalle. Hay también algún estudio que habían trabajado con lo que sería la parte más microscópica, pero es algo que a mí me interesaría montones, conocer más de la parte física, pero no es la especialidad de nosotros, entonces no lo hemos desarrollado. Oh, ok, ok. No, hacía la pregunta nada más porque generalmente hay ceolitas entre 3 y 12 y ahí varían los usos, porque al final lo que es un material poroso que tiene el tamaño de poro justo para meter contrayones y agua, por eso es que se emplea tanto. Yo es que lo conocía porque incluso hay tamices moleculares que se usan para secar disolventes orgánicos, entonces por ahí también el tamaño de poro puede ayudar un poco dependiendo del uso, porque al final lo que se hace es eso. La ceolita llega y se mete en una estufa y entonces se evapora el agua que estaba en el poro. Por eso es que se ha empleado tanto, pero y no, más bien muchas gracias. Mucho gusto. Listo, tenemos otra consulta y bueno, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y tenemos una consulta sobre si el papel indicador de humedad, ¿en dónde se consigue en este caso? El papel indicador de humedad, si se van a la publicación del doctor Bradford, ahí van a ver la marca comercial. Eso se manda a comprar por internet. Eso viene en carruchas. Nosotros, como ahora decía, si hay comunidades que requieran, nosotros también podemos colaborarles porque estamos utilizando una cantidad mínima y básicamente lo que hacemos es imprimirle 2 tapas bajo la cual va a estar entonces ese pedacito básicamente del indicador. Pero eso lo pueden encontrar en la referencia en el artículo del doctor Bradford y es una empresa, digamos que se desarrollan este tipo de indicadores y otros de pH y un montón más. Entonces hay varias cosas interesantes. Y es súper económico también. O sea, vienen tiras y ese rinde para un montón. Y nosotros le sacamos todavía máximo provecho. Luis, no sé si en la presentación, si tenemos una imagen del papel y un poco como la referencia para que recordemos en dónde, en la publicación en este caso. Sí, acá nada más. Vamos a ver, ya lo. Acá es esta marca. Hydrion, no sé. Con esto lo googlean y ya lo van a encontrar. También acá está el artículo del Dr. Bradford 2018, Trends in Food Science and Technology. Con eso ya lo pueden encontrar. De acuerdo, muchas gracias. Mucho gusto. Creo que ya no tenemos más consultas en el chat. Bueno, no sé si alguna persona tiene alguna otra inquietud. Bueno.
Entonces, ya para ir finalizando, bueno, le agradecemos mucho a Luis por esta interesante charla y también muchas gracias a todos por su participación. Durante las próximas semanas vamos a realizar otras charlas virtuales también relacionadas con el quehacer del SIGRAS y su aporte a la seguridad alimentaria. Les invitamos a participar en la próxima charla, la cual estará a cargo de la máster Paula Carvajal y es sobre conceptos básicos de biotecnología y sus aplicaciones en la producción de alimentos. Esta será el martes 5 de julio a las 3 p.m. Les invitamos también a visitar las redes sociales del centro en las cuales estarán transmitiendo todas estas charlas y los anuncios de las siguientes. Muchas gracias nuevamente a todos por su presencia y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.